A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Buenas noches. En esta oportunidad estamos con el doctor Diego Delgado Jara, maestro universitario, fue en varias ocasiones asambleísta, legislador de la República, candidato a la presidencia de la República y un hombre que durante muchos años ha estado vinculado a los sectores gremiales y a los sectores populares, desde donde ha levantado la bandera de defensa de los intereses nacionales. Con él vamos a abordar el día de hoy un tema que ha concitado la atención y a cierto momento el desconcierto ciudadano. ¿Qué es esto de la deuda pública? ¿Cuál es la importancia que tiene la deuda pública? Si es correcto o no incluir en la deuda pública o en la deuda externa y la interna. Porque curiosamente para un economista dice que la deuda interna es como tener el dinero y pasarlo de un bolsillo a otro y que por tanto eso no es deuda. Y entonces la gente, los sectores populares dicen, bueno, al fin, ¿qué es esto de la deuda pública? Y si bien es cierto, este es un tema esencial porque es una herramienta fundamental en la elaboración del presupuesto general del Estado, porque la deuda permite invertir en planes de desarrollo o cerrar ciertas brechas que hay. Entonces, Diego, al darle la bienvenida, le queremos preguntar, ¿qué es esto de la deuda? ¿Y es legal o legítimo el incorporar en la deuda pública lo externo o lo interno? ¿O es cierto lo que dice un economista que eso no hay para qué mezclar los recursos porque son solo pasar de un bolsillo a otro? Bienvenido, Diego. Primero, un agradecimiento por la invitación, un saludo respetuoso a quienes son parte de este canal y quienes manejan el programa, y un saludo igualmente a todos los distinguidos radioyentes y a los que están mirando este espacio. Me parece que la famosa argumentación que la deuda pública interna no debe hacerse cuenta es una apreciación subjetiva. Y quizás para darle un término, aunque pueda resultar a lo mejor exagerado para algunos, me parece a mí que es muy ajustado, es una apreciación mañosa. ¿Por qué? El criterio es que es como la deuda de la mujer, dice, eso dijeron textualmente, que es una deuda doméstica. No, señores, porque la deuda pública e interna se refieren fundamentalmente a la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la deuda del Banco Central del Ecuador, que no es dinero del Banco Central. A lo cual habría que agregar ahora otro tipo de deuda, al tema que lo vamos a analizar, claro, que es la preventa petrolera, claro, que también es otra forma de deuda, pero se convierte aparentemente en una deuda interna, porque el que adquiere el compromiso es la empresa pública Petroecuador. Ya. Y se convierte en prestatario del Ministerio de Finanzas. Tratemos es un tema que vamos a volveremos. Muy interesante. Vamos a procurar ser lo más didácticos y simplificar la cosa. Primero, la deuda con el IE se calcula que está en 18.430 millones de dólares. Porque es un monto que lo han venido, acumulando en base de que supuestamente el IES no necesita ese dinero y que por lo tanto el Estado sí requiere utilizar el dinero ocioso. Primera cosa.
los 18.430 millones, entiendo yo, recién se puede despejar dudas sobre el monto real a través de esta comisión de 11 ciudadanos que ha nombrado la Contraloría. Me parece que recién se va a saber cuál es el destino, cuáles son los montos reales y en qué se gastó la plata del IES, que es deuda pública. Yo no me atrevería a diferenciar tanto lo público de lo privado, porque si es legítimo hay que pagar. Nadie pide para trampear. Normalmente se hace para cumplir, siempre y cuando la deuda sea honesta, sea legítima. Un segundo elemento que valdría la pena señalar es que la banca del Ecuador destina un porcentaje, dependiendo del volumen del banco, los más importantes, alrededor del 4% y otros porcentajes menores, que es dinero que va al Banco Central. No en condición de reservas. Es como una reserva, como una garantía, y que forma parte también de lo que se llama la Reserva Internacional, el conjunto de recursos que van también de entidades públicas y privadas. Eso es una cantidad de plata que está bajo la custodia del Banco Central, nada más. Pero de esos montos han tomado aproximadamente 8.012 millones en los últimos años y no han devuelto. Entonces solo en estos dos rubros ya estamos sumando como 26.600 millones. Sí. Ahora, casi lo que equivale al presupuesto general del Estado de un año completo. Bueno, estamos alrededor de 35.000 millones. Algo. El gobierno del presidente Rafael Correa, él dijo que la deuda global era 28.000 millones. Eso lo dijo, tengo aquí, saqué una copia para no traer las revistas. El vistazo 1199 del 3 de agosto del 2017. Allí. Pero el presidente Moreno, perdón, doctor Diego Delgado, el presidente dice que no son 28 mil millones, sino que son 57.778 millones. Casi 58 mil. Pero, cuidado. Ahí no sabemos si están incluidos la deuda del Banco Central y los recursos del IES y las ventas y las preventas petroleras, es decir, con lo cual rebasamos los 57.000 millones. Podría estar en 70, 80 mil. Ya estaríamos en que la deuda es el doble del presupuesto general del Estado en un año. Sí, pero hay en 2 años. Es que aquí hay además dos aspectos que valdría la pena señalar. El uno es el que vale la pena indicar que la deuda ha manejado de manera secreta por disposición legal. Ese es otro tema. Ya, vamos a tocar eso también, porque por eso es que no se sabe. Así es. Porque deliberadamente pusieron en la ley. Ahora, el tercer rubro que se habló de lo que es la venta anticipada de petróleo. El diario El Universo, a través de todos sus economistas, asesores y la gente que le colabora, hizo una investigación en la que determinó que el Ecuador vendió con esta modalidad de la venta anticipada o el anticipo de dinero, que es un crédito. Me dan la plata y yo le pago con petróleo. Así es. Es la preventa, el concepto general. La preventa implicaba 1.310 millones de barriles. Pero ¿cuáles fueron las condiciones en las que se hizo? Diario El Universo lo presenta en la primera página de la edición del lunes 11 de diciembre del 2017. Dice que se contrató el crédito, el dinero que llegó, a $14 el barril, cuando estaba a $75 el barril. Es decir, cuando estaba en un precio extremadamente alto. Recordemos que durante varios años el promedio del barril estaba entre 90 a $110 cada barril. Pero lo curioso, lo grave es lo siguiente. Existe una diferencia de $61. Porque si yo firmo 14, cuando está ese momento en el mercado en 75, significa que hay una diferencia de $61. Habría que hacerse una pregunta. Y bueno, ¿y quién se llevó la diferencia? ¿Se llevó solo la compañía contratista? ¿O a lo mejor devolvió bajo la mesa un buen porcentaje? Que no necesariamente puede ser mitad-mitad. Esta es la primera reflexión. La segunda es la siguiente. Pero si no fuera así, también es haber confiado o haber ubicado en un sector estratégico como el manejo petrolero a gente absolutamente ineficiente. Pues, ¿cómo puede ser posible que se entregue nuestro petróleo a un precio tan bajo cuando en el mercado internacional tenía otro valor? Pero hay una cosa más grave o tan grave como esa. ¿Será que por eso también es que se creó esta disposición para manejar
con reserva la deuda pública? Yo creo que hay algunas cosas que deben ser indicadas en este país con precisión. Toda la legislación del Ecuador tiene una modalidad jurídica que se la utilizó en el Tercer Reich. Es lo que se llaman las leyes que le dan el poder a una sola persona. Se llama precisamente la ley habilitante. Aquí está en alemán y aquí está en español. Resulta que el órgano legislativo se reúne y dice, todo decide el Führer. En el Ecuador hicieron exactamente eso, casi todas las leyes. La ley, por ejemplo, que se llama Orgánica de Empresas Públicas, permite que una persona, el presidente de la República, con decreto ejecutivo, él nombre el directorio de todas las empresas públicas del Ecuador. Y en todas ellas, primero, la atribución para hacer con decreto ejecutivo del artículo 5 está publicado en el suplemento del registro oficial 48 del viernes 16 de octubre del 2009. Y en el artículo 7 dice lo siguiente, que toda empresa pública tiene 3 miembros. El delegado de la Presidencia de la República, el del ministro del ramo, que es nombre del presidente de la República, el ministro, claro. Y el otro es el titular del Organismo Nacional de Planificación y Desarrollo, que es el SEMPLADES, que es nombre del presidente, el secretario. También. Entonces, es decir, 100% maneja el presidente. A unos delegados los nombra directamente. Y a otros indirectamente. Y a los otros porque son los subalternos quienes designan. Claro, en el caso de la deuda, hay el Comité de Deuda y Financiamiento. La Constitución dice que habrá un comité de deuda, pero ¿qué es lo que pasa? El presidente Correa, con las mayorías legislativas en las que en gran medida participan aspectos no transparentes. Por ejemplo, en el año 2009 se eligió a través de Digital Team, recordemos la empresa paralela que tenía 221 computadoras y 221 digitadores en Guayaquil, en el antiguo local del supermercado Santa Isabel en la Garzota, y que lo descubrió Cintia Viteri con Enrique Herrería. El comité de deuda tiene el mismo trámite. ¿Quiénes forman parte? 3 personas. El presidente de la República, el ministro a cargo de las finanzas y el otro es el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, o sus delegados. Los 3 tiene el presidente en su mano. El que endeuda a todo el país, el presidente. Pero además, el artículo 137 en el inciso segundo determina que los respectivos actos, contratos, convenios o documentos serán declarados secretos y reservados por aquel ministerio. Se supone que el secreto deberá estar hasta que haya el compromiso, se hizo el contrato, alguna cosa. Pero aquí hasta ahora, durante años, nadie sabe nada. Esto configura, en cambio, otra cosa. Esto es lo que configura lo que se llama la deuda ilegítima. Quiero recordar aquí un hecho importante. La Constitución de la República dice que, y hace un reparo a lo que es la deuda ilegítima. Artículo 290. El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones. Por ejemplo, no puede afectar el buen vivir, que habrá que ver si es que las obligaciones están influenciando en ello. Y en el numeral 5 dice, se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por el organismo competente. Y dice, en caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho de repetición. Ojo. Pero ¿cómo no va a afectar, doctor Delgado, al buen vivir cuando el presidente Moreno nos ha dicho que el servicio de la deuda, es decir, el pago, es de 10,000 millones, lo cual es superior en monto a lo que deberíamos invertir en salud, en educación y en seguridad pública? A ver, yo creo que hay varias cosas de deducción de lo que dice el señor presidente. La primera es la siguiente. Si son 10,000 millones de dólares de intereses y la amortización pequeña, estamos hablando casi al equivalente total de la deuda que había en el Ecuador en diciembre del año 2009. En diciembre del 2009, toda la deuda pública del Ecuador, la acumulada, interna y externa, era de 10,240 millones. Es decir, ahora con lo que se paga el interés de un solo año y una pequeña amortización, se podría haber cubierto toda la deuda que antes tenía el Ecuador. El Ecuador podría haber sido un país sin deuda, pero en este momento yo tengo la impresión que debe tener una deuda que debe estar en no menos de 70, 80 mil millones. Están tapando la información, están ocultando la información. Es más, yo quiero recordar que hay deudas que se solicitaron
para un manejo no transparente. Y tengo aquí las pruebas. Mire, habían 2 personas que eran los encargados de establecer los negocios con el Ecuador desde la República Popular China. El uno se llamaba el señor Shang Kung-shen, que era el ministro alterno de Asuntos Exteriores, ministro asistente le llamaban, de la China, y era el encargado de los negocios de Latinoamérica y del Caribe. Este caballero lo meten preso y aparece la información el sábado 3 de enero del 2015 en la página 12. Y dan cuenta de las reuniones de él al más alto nivel con personas de la función ejecutiva en Ecuador y también en Pekín. Ese es el primer preso. Pero hay otro preso adicional que está aquí incluso esposado, que entiendo que está con sentencia de pena de muerte en la China. Este caballero se llama Zhou Yongkan. Era el 9º en la jerarquía del Partido Comunista Chino, era el viceministro incluso de Asuntos Militares de la China, pero luego se dedicó al asunto petrolero. Y resulta que antes de la sentencia de este caballero, y lo publicó la revista Vistazo, 1129, del 4 de septiembre del 2014 en la página 29. Llegó al Ecuador una comisión, ¿sí?, del nuevo gobierno del señor Xi Jinping, en la que puso en marcha un operativo anticorrupción y en el Ecuador permaneció desde el lunes 4 de agosto, exclusivamente para llevarse la copia de todo lo que se había contratado con la empresa China National Petroleum Corporation. A ver, no solo eso, sino que van ellos luego, y claro, le piden información a la gente de la función ejecutiva. Y le dicen, incluso hay un artículo en el mismo número de la revista Vistazo, 1129 del 4 de septiembre del 2014, página 20 y 21. Y le dice, a mediados de agosto, ¿sí?, que llegó la comisión china y que estuvo aquí y que se llevó las copias de los documentos porque esta comisión de alto nivel de la China habría permanecido 2 semanas auditando no solo lo relativo a la refinería, sino todos los contratos con la China. La información está en la página 21, edición de septiembre 4 del 2014. Yo me hago la siguiente reflexión. ¿Cómo es que los señores de la China, que estaban en tratativa con el Ecuador, están acusados de corrupción? Y aquí en el Ecuador se supone que es de donde estaban dando el petróleo. ¿Cómo es que aquí no hay ningún enjuiciado? ¿Por qué no se averigua? Y que somos los afectados. Y que somos los afectados por la negociación. En esta negociación obviamente aparece como que la China... Ya. Es beneficiario de esta negociación. Ya. Ahora, ¿sería esa deuda ilegítima, sí o no? Aquí viene la argumentación jurídica, doctrinaria de la academia. Existen 2 famosos tratadistas de lo que significa justamente las finanzas públicas. El uno es el economista Jeff King, se llama. Él dice que es execrable, odiosa o ilegítima toda deuda externa contraída contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor. Pero en el año 1927 hay un tratadista, Alexander Sack, S-A-C-K, Alexander Nahum Sack es el nombre completo. Él en 1927 formula 3 características objetivas por las que si se cumplen, la deuda es ilegítima, execrable u odiosa y debe declararse sin posibilidad de reclamar su cumplimiento. ¿Cuáles son? Primero, el gobierno de un país recibe un préstamo sin el conocimiento ni la aprobación de los gobiernos, de los ciudadanos. La prueba es justamente el código, artículo 137. En donde se aprueba esa cláusula de que se permite secretismo, declarar secreto todo lo que diga con deuda. Se cumple, es el primero. Segundo, el segundo se refiere a qué cosa. Se refiere a que el préstamo se destina a actividades no beneficiosas para el pueblo. A ver. Eso tampoco se sabe. No, en algunos casos sí. ¿En qué se ha invertido semejante monto? No se sabe. Porque el gobierno no hay información cabal, con secretismo. No, una enorme cantidad de recursos. Pero en los 10 años se superan los 400,000 millones de dólares. Unos 450,000 millones ha manejado el oficialismo. Ahora,
Lo que pasa es que no hacen cuenta a veces los fondos del IES, lo que no está en el presupuesto del Estado. Fondos del IES, de todas las empresas públicas, del sector financiero del Estado, donde está desde el Banco del Pacífico, está la Corporación Financiera, está el Banco Ecuador o Banco Nacional de Fomento, y luego de los organismos seccionales, que gran parte manejaba el propio partido de gobierno. Demos un ejemplo, miren. La famosa plataforma financiera triplicó su valor, dice la información. Cuando se firmó, valía 79 millones de dólares. Cuando concluyó y dio la información al señor presidente en la inauguración el lunes 22 de mayo del 2017, recordemos, se dijo que había costado 225 millones, de 79 a 225. Y además informaron... Es 300 veces... prácticamente es, digamos, una multiplicación de su valor. Pero, 3 veces ¿quién financia? Recibió contratos por 200, la compañía, por 216 millones directamente. Luego hay una contraparte, entiendo, del país, y dice que el principal financiador de esta obra, por 198 millones, fue otorgado con crédito del Banco de Desarrollo Chino. Es decir, el Banco de Desarrollo Chino le dio la plata a la compañía china, a la CMC Engineering, y ellos de 79 millones subieron a 225 millones. Pero no es solo eso. Todos los créditos para construir las centrales hidroeléctricas, todos son créditos chinos con compañías chinas para construir 8 centrales hidroeléctricas que dijeron además que esa electricidad que generarían serviría curiosamente para vender a Colombia, al Perú o a Bolivia, cosa que no está pasando. Y que motivó que el gobierno desesperadamente quiere imponer que toda la gente deje al lado, por ejemplo, lo que se llama las cocinas de gas y que todo el mundo asuma la cocina eléctrica. Ahora, yo quiero aquí señalar otra cosa adicional. Gran parte de la deuda del Ecuador podía haberse obviado, no era imprescindible esa deuda. Esa es una deuda que se contrajo desde mi punto de vista, mi pensamiento, mi opinión, mi criterio, es porque querían morder. Porque si hubieran querido defender los intereses nacionales, podían haber hecho los contratos con el sistema BOT, que es el sistema en inglés B grande de la Build o Oper, administrar, T, transfer, transferir o devolver. En el Ecuador hay varios ejemplos, como por ejemplo el del puente del río Guayas. Allí el concurso se llama Confinanciamiento. La empresa italiana, la corporación italiana ganó el concurso. Habían empresas de otras partes, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de todo lado. Pero ganó la compañía que propuso las mejores condiciones. Por ejemplo, la calidad de la obra técnicamente, el financiamiento, la fiscalización conjunta del Estado con la compañía y la devolución sin deuda para el Estado. ¿Cómo funcionó esto? Recordemos, los que alguna vez tuvimos ocasión a lo mejor de llegar a Guayaquil antes del puente, ¿era de qué manera? Era a través de la gabarra. Una plataforma gigantesca que llevaba 50, 70, 100 carros y pasaba desde Daule a Guayaquil y de Guayaquil a Daule y otra vez por las carreteras. En el año 1967, en el gobierno del señor Clemente Hierro Vindaburo, se convoca al concurso internacional. Ganan los italianos. Los italianos construyen hasta junio de 1970. Y con fiscalización conjunta desde 1970 a 1978, en 8 años se cubrió todo. Se pagó todo el monto de la inversión de los italianos, el interés, o sea, un legítimo interés, que entiendo era 1% más de que en esa época había el crédito internacional, más un porcentaje de ganancia. ¿Cómo se cobró? Con el paso por puente, por el Pontazgo, había un delegado del gobierno del Ecuador y de la compañía italiana. Una vez que recuperaron todo, que fue 8 años, le devolvieron el puente de la Unidad Nacional, o puente Mendoza-Vilés, al Estado ecuatoriano. Alguien dirá, pero están cobrando ahora. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el prefecto del Guayas de la época, me parece que el nombre era Bolívar San Lucas, le pidió al doctor Velasco Ibarra, que también era presidente en el 78, que por favor permitan de que sigan, en el 68, del 60 al 68, del año, desde el año 67 al 70, perdón, empieza la construcción. ¿Qué es lo que sucedió ahí? En 8 años se recuperó todo. Y entonces aquí cabe una pregunta.
Primero, ¿qué habría pasado si en vez de darle 8 años le daban 16 años? Los siguientes 8 años eran ganancia pura. Y si eran 24 años, y 32, y 40. ¿Esto viene a qué? En estos últimos días acaban de entregar a 60 años, no 50. Yo he leído ya el contrato de la entrega de Puerto Bolívar. En el artículo 15 le entregan Puerto Bolívar 60 años a la compañía turca, que es de la familia Yildirim, teóricamente, la Yilport, cuando lo lógico hubiera sido, señores, ustedes hagan los arreglos hasta que se recupere la inversión, y luego de que recupere la inversión con fiscalización conjunta nos dan. Doctor Delgado, permítame, los datos que usted nos proporciona son absolutamente contundentes, pero esto nos lleva a otra pregunta. El Código Orgánico de Planificación y Control de las Finanzas Públicas dice que la deuda pública no puede rebasar del 40% del Producto Interno Bruto. El artículo 124. Sí, pero usted en las primeras conclusiones estaría rebasando los 67,000 millones. Si consideramos que el Producto Interno Bruto es de alrededor de 100,000, lo máximo que podríamos haber contratado como deuda pública era 40,000 millones, pero usted ya nos está hablando de 67,000 millones. Es que el propio esto es legítimo. ¿Y qué va a pasar con esto? El propio señor presidente de la República, Lenín Moreno, en la intervención de la noche del 28 de julio, dijo que eran prácticamente 58,000 millones. Estamos hablando de 57,728 millones. Y aquí está la información. Tenemos aquí todo documentado con la declaración que hace el señor presidente Lenín Moreno. Si ahí estaban en 58,000 millones, allí hay dos cosas que concluir. Primero, ¿cómo es que el gobierno anterior dijo que eran 28,000 y ocultó 30,000 millones? Recordemos que en Brasil es delito penal y fue el motivo por el que le votaron a Dilma Rousseff ocultar, manipular y mentir las cifras oficiales. Es decir, ¿cómo es posible que si el señor presidente nuevo y con funcionarios que era del mismo gobierno anterior habla de 58,000 millones, allí ya estaban pasados con 18,000 millones, pues? Ya habían pasado. 1, 2, recordemos lo siguiente, que es importante aquí destacar. Resulta que todo esos 58,000 millones supera lo que el Ecuador había gastado en todo lo que era carreteras, 8,400 millones, todo lo de hospitales, hidroeléctricas, escuelas, todo lo que eran las obras emblemáticas, entiendo que estaban en 42,000 millones. Entonces, resulta, curiosamente, de que la deuda del Ecuador es mucho más alta. Pero hay dos cosas que también vale la pena aquí destacar. Uno. Pero ahí incurriríamos en otro problema, que la deuda pública no se utilizó en la obra pública, sino que se invirtió en quién sabe otras cosas. ¿También? ¿O qué pasó con ese dinero? Claro. Es que no se puede todavía precisar porque no hay información cabal. Bueno, entonces ahí tiene ahora la comisión. La comisión de veedores que se ha conformado. Pero además hay una cosa, General del Estado. He visto en la prensa que le quieren impugnar al señor Contralor encargado diciendo que eso no puede hacer. Falso. El artículo 289 de la Constitución de la República dice: el Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. Primera razón jurídica que la Constitución le brinda. Segundo, el artículo 233 de la Constitución establece que toda autoridad tiene que responder por lo que hace y por lo que deja hacer. Por lo tanto, si es que el señor Contralor tomara las mismas políticas de la anterior, que recibía maletas, según el propio señor fiscal, allí sería grave, pero exigir que se aclare, eso mejor debe ser reconocido como un acto positivo. Mire lo que dice, artículo 233, ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo, administración de fondos, bienes o recursos públicos. ¿Quién es el encargado de controlar? El Contralor. Si el señor Contralor, al igual de lo que es el presidente de la República, no cuidaría, ahí podría ser considerado
jurídicamente como autor. ¿Por qué? Artículo 42. ¿Quiénes son autores de cualquier hecho delictivo? Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo. ¿Quién tiene que controlar el manejo de la plata de todo el país? El Contralor General del Estado. A pesar de que reformaron el artículo 211 y 212 en las enmiendas del 3 de diciembre. Hay disposiciones constitucionales, por lo Sí. tanto, No hay vuelta. una norma inferior no puede claro, pero modificar lo que establece hay la otra cosa Constitución que vale de la pena República. destacar. Antes no era posible que los municipios, los consejos provinciales, los organismos seccionales se endeuden. Pero ahora, en esta política que es similar a la de Grecia, a la de España y de la política de la globalización, ahora permiten que se endeuden también los organismos seccionales. Por ejemplo, Quito es el que tiene la deuda del metro, con el aval del gobierno, claro. En Cuenca hay la deuda, por ejemplo, para el tranvía, con el aval del gobierno, pero le van endeudando no solo al Estado, sino endeudan también a los municipios y organismos seccionales. ¿Por qué? ¿Para qué? No existe forma de colonización moderna más terrible que lo que significa justamente este tipo de deudas. ¿Por qué razón? Porque como hay que pagar la deuda, podemos llegar a un escenario parecido al de Grecia. Recordemos lo que está pasando en Grecia. Mire, Bueno, la situación de Grecia es calamitosa. Pero estamos yendo para allá. Porque creo que vamos para allá. Queremos agradecerle al doctor Diego Delgado. La información que él nos ofrece es absolutamente contundente. Vemos que no se han respetado las disposiciones constitucionales, tampoco se ha respetado lo que establece la Ley de Planificación y Control de las Finanzas Públicas, porque el monto de la deuda ha rebasado el límite del 40%, y que lo que está haciendo el Contralor es absolutamente legítimo. correcto. De tal manera que eso es como la ciudadanía debería respaldar estas determinaciones. Gracias, doctor Delgado, por estar con nosotros. Muy amable, buenas noches, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.